Bueno, a mí me encanta grabar podcast porque creo de tener fe, que es una manera de reivindicar el poder de la voz. Pues mire, lo logre yo o no, imagine que usted es el primer hombre o la primera mujer que habita un mundo hostil en el que los elementos, pues igual que bendicen, castigan, y con furia. Vemos alrededor animales que mueren, que el inmenso mar enfurece, que la lluvia arrasa con todo, o que la tierra niega el sustento. Un trueno pavoroso cae, ¿no?, sobre un árbol, lo consume el fuego, y que paradójicamente el fuego también es cobijo, ¿no? Somos animales débiles frente a tremendas bestias, y esas bestias que están equipadas, ¿no?, con todo para sobrevivir, y pues nosotros no. Vemos que envejecemos y que la muerte acecha. Y que bueno, y que sin embargo, pese a todo esto, somos conscientes de que algo es diferente, de que somos diferentes a las bestias, de que somos capaces de transformar los elementos, de imaginar soluciones, de razonar, de decir y explicar lo que pasa a nuestro alrededor. Somos conscientes, decíamos, de que algo nos separa del resto del mundo, del resto de los seres vivos, porque tenemos algo adentro, algo indefinido, y buscamos explicaciones: de dónde vengo, por qué sufro, qué es la muerte. Y aquí nacen los mitos, ante la falta de respuestas a preguntas importantísimas, preguntas fundamentales de la existencia, ante estas circunstancias, ¿no?, inexplicables. Bueno, los mitos son una representación simbólica de la experiencia humana. Son relatos de acontecimientos ocurridos en el inicio de los tiempos, en el origen del tiempo. Y bueno, recurrimos a los mitos para comprendernos, para explicarnos, para tratar de encontrar respuestas ante lo inexplicable. Los mitos son símbolos de nosotros y nosotras mismas, en nuestras relaciones con lo cósmico, con lo sagrado, con nuestro interior, con el mundo, con los demás. Y la literatura se vale de los mitos para conducirnos a la búsqueda de comprensión y de explicación. Bueno, entonces, pues visto así, el mito es el símbolo de la experiencia humana, ya dijimos, dentro del relato literario. Y pues empecemos por el principio, como dice Aristóteles en su Poética. Entonces vamos a la obra titulada Adán y Eva, de Jaime Sabines, que nos presenta un relato. Bueno, decimos relato por decirlo de algún modo, ¿no?, porque es un texto inclasificable en el que Sabines lleva a cabo una deconstrucción, una refiguración, una desmitificación muy de los mitos más significativos de Occidente, y pues mediante el uso obviamente de un lenguaje poético nos va como transportando a un escenario, a un tiempo mítico en el que los primeros seres se enfrentaron con asombro al mundo y a los misterios de la vida y la muerte. A ver, mire, en la tradición judeocristiana, la finitud humana, o sea, la muerte, el sufrimiento, la soledad, la lucha constante, ¿no?, por sobrevivir, pues frente a una naturaleza hostil, indomable, después de la expulsión del paraíso. Me explico. Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, para que habitaran el jardín del Edén, en el que serían inmortales y ajenos al sufrimiento. Pero pues desobedecieron la orden divina de no consumir el fruto del árbol del bien y del mal, y fueron expulsados. Dice en la Biblia: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo o a la tierra, dependiendo de la traducción que usted tenga en su casa, pues de él fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, y a Eva ya le dijo lo suyo también. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Y bueno, es a partir de ese momento que Jaime Sabines nos presenta su poema en prosa, su prosa lírica, Adán y Eva,
un texto lleno de símbolos de la experiencia humana, es decir, con grandes preguntas existenciales que miren, nos han marcado desde el inicio de los tiempos, ¿no? En Adán y Eva, la soledad es la piedra angular de la narración, tejida a la muerte, al tiempo, a lo sagrado, al amor. Es muy interesante cómo Sabines es describe un escenario natural bellísimo, y ahí en ese escenario, imagínense, en la belleza de ese escenario, plantea que la soledad es inherente a lo humano, que todos estamos de alguna manera solos. Ahora fíjese cómo la narración inicia con una frase cargada de sentido. Estábamos en el paraíso no ocurre nada, no nos conocíamos. En esa afirmación, Adán reconoce que en la inmortalidad no hay tiempo, que es a partir de la conciencia de que el tiempo es finito, cuando intentamos buscar el sentido de la vida, darle un sentido a la vida, a nuestra vida, que está anclada a un mundo en movimiento donde todo nace y muere, y aunque nos duela, pues sabemos que la muerte es la medida de nuestro tiempo. Dice Sabines en Adán y Eva, se nos había metido a un río muy ancho y que jugaban con el agua hasta el cuello. Y bueno, mire, ese río que aparece en la narración de Sabines en constante movimiento, pues obviamente representa el devenir, todo cambia, todo pasa y nada, pero nada queda, lo sabemos, y quizá es desafortunado saber. Bueno, Adán y Eva se enfrentan a la noche oscura, misteriosa, se enfrentan al miedo. Dice en el texto, nadie puede dar un paso en la noche, o sea, lejos de Dios. El que entra con los ojos abiertos en la espesura de la noche se pierde, es asaltado por la sombra y nunca se sabrá nada de él como de aquellos que el mar ha recogido. Y pues es más que obvio afirmar, pero lo decimos para reiterar, que la observación de las plantas y los animales, de los ciclos vitales, de la temporalidad, se asocia con el símbolo de la tierra como la gran madre, porque de la gran madre brotamos de ella, somos parte de ella y a ella regresamos. Dice Sabines, ¿has visto cómo crecen las plantas? Al lugar en que cae la semilla acude el agua, es el agua la que germina, sube al sol, por el tronco, por las ramas, el agua asciende al aire. Es que Sabines es maravilloso. Bueno, así expresa Sabines la idea de que hay un elemento terrestre y hay otro celeste al que tendemos todos. Somos carne y somos espíritu. Venimos de la tierra, pero aspiramos al cielo, aspiramos a lo divino, y esto pues ni cómo dudarlo, Bueno, entonces Adán construye una casa para protegerse y se ha dado cuenta de que tiene la capacidad de transformar, y con esta imagen Sabines descubre que somos distintos a o nos descubre más bien en el texto mismo, ¿no? Obviamente estoy diciendo esto, que somos distintos a los otros seres de la naturaleza y que queremos cambiar. O sea que cada vez queremos ser más distintos, ¿no?, a los otros seres de la naturaleza. Pero esa voluntad de cambio, de dominio, pues nos aleja de la naturaleza misma. Porque la naturaleza da miedo, ¿o no? ¿Usted cómo ve? Dice Sabines en Adán y Eva, a mí no me gusta ser mejor. Creo que estamos perdiendo algo. Esto lo dice Eva concretamente. Nos estamos apartando del viento. Entre todos los de la tierra vamos a ser extraños. Y esta es la soledad. Fíjese, esto realmente lo podemos interpretar en que conforme nos vamos distanciando más del mundo de la naturaleza, más solos estamos. Entonces, para completar el hogar, entre comillas, que construyeron Adán y Eva, reciben el fuego, ¿no?, símbolo de la vida y muerte, que fascina y reconforta, pero también nos hace víctimas de sus caprichos. Me refiero al fuego porque también castiga, también aniquila, alimenta al tiempo que se alimenta de nosotros, dice la obra. Fuego lento, preciso
árbol continuo, nos atrae tus hojas instantáneas, tu tronco permanente. Déjanos estar junto a ti, junto a tu amor hambriento. Mire nada más qué metáfora del fuego, ¿eh? Déjanos estar junto a ti, junto a tu amor hambriento. Creces aniquilando, medida de la destrucción, estatura hacia adentro, duración hacia atrás, tiempo invertido, muerte muriendo, nacimiento. Déjanos estar en tus párpados incesantes, investigar contigo lo que buscas, luz en fuga perpetua en ti como tú misma en nosotros. Esto es una maravilla. Casi tendríamos que decir que hay que ser poeta para gozar este lenguaje. Es el lenguaje de una conciencia, ¿no? Está consciente totalmente de la otredad, está consciente de nuestra aspiración por lo divino, pero lamentablemente estamos anclados a la tierra. Dice el texto, vamos a terminar por ser distintos de las estrellas y ya no entenderemos ni a los árboles. Es que tenemos uno que se llama espíritu. Aquí está la imagen de lo que dijimos, ¿no? Hay algo inexplicable en los seres de nuestra especie. Bueno, pues corresponde a Adán enfrentar por primera vez el misterio de la muerte cuando la muerte alcanza a Eva. Dice Sabines, Eva ya no está. De un momento a otro dejó de hablar, se quedó quieta y dura. En un principio pensé que dormía. Más tarde la toqué y no tenía calor. La moví, le hablé, la dejé allí tirada. Yo la he estado mirando. Es inútil, cada vez es menos, pesa menos, se acaba. Tremenda imagen de la muerte, ¿eh? Bellísima, bellísima, pero tremenda. Es una cosa que no podemos entender esto porque ¿qué hacemos frente a la muerte? Porque este es un gesto cargado de significado. Adán solo atina a colocar a Eva sobre la tierra, a devolverla al seno de la gran madre que poco a poco la va devorando. Aquí el ciclo de la vida, ¿no? Se va consumiendo, de polvo somos, a él regresamos, al polvo mismo. No hay escape, no hay absolutamente escape. Y ante la revelación de la muerte y la certeza de la muerte misma, pues el Adán de Sabines asume una postura existencialista. Dice, hombre solo soy, quedé manco, podado, por mi mitad quedé, aquí me muero, porque los ojos de la muerte me han visto y giran alrededor cazándome, llevándome, aquí me callo, de aquí no me muevo. Con estas palabras, bueno, vemos cómo Sabines representa la angustia ante la muerte. Escuchamos el grito de Adán que se encuentra solo, que se encuentra ahí solo como si fuera único, bajo los designios de un Dios que lo ha dejado olvidado y así como azorado, perplejo ante una realidad sin sentido, a la que, bueno, va a intentar ordenar inútilmente, va a intentar aprenderla, ¿no? Pero también se da cuenta de su limitada capacidad para esto. Y Sabines se expresa así, reescribiendo la historia de Adán y Eva, pues algunas de estas dudas existenciales que asaltan a todos los hombres, a todas las mujeres y que pues que aún quedan sin respuesta. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué Dios me castiga? ¿O por qué soy castigado, castigada, ¿no? Y en este maravilloso ejercicio de creación literaria, mire que Sabines ha refigurado el mito bíblico de la caída y la vida de Adán y Eva después del paraíso. Va configurando así un relato en el que rescata mediante el lenguaje poético una especie de qué es la angustia, qué es la sensación de angustia, una angustia que todos y todas hemos experimentado ante la enorme, tremenda grandeza de un universo que no nos podemos explicar y que nos recuerda cada día que estamos solos ante pues unos designios bastante inescrutables. Dice Sabines, amo la vida, testaruda, sorda. Poetas, mentirosos, ustedes no se mueren nunca. Con su pequeña muerte andan por todas partes y la lucen, la lloran, le ponen flores. Se la enseñan a los pobres, a los humildes, a los que tienen esperanza. Ustedes no conocen la muerte todavía. Cuando la conozcan, ya no hablarán de ella. Se dirán que no hay tiempo sino para vivir. Es que yo he visto muertos
y solo los muertos son la muerte. De eso de veras ya no importa. Bueno, y más adelante continúan estos versos, ¿no? Nadie podrá prestarme su vida. Hay que saber, no obstante, que los ríos, todos, nacen del mar. Pero qué belleza de versos son estos. Y mire, yo no sé usted, pero a mí me parece que desde el primero hasta el último de los libros de Jaime Sabines, en cada verso, Sabines es un hombre diferente. Es como si fuera más sabio, ¿no?, que el verso anterior. Y bueno, ese es el poeta, ¿no?, también de una búsqueda de Dios, un poeta que admira a Dios, pero pues que también se tutea con Dios y también se pelea con Dios, porque aun siendo Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, pues es un Dios que nunca nos da explicaciones suficientes. Y en la obra Sabines, Dios y los dioses, el paraíso, lo humano en toda su obra, ¿no?, la virtud, el pecado, la caída, el amor, la soledad, la muerte, pues son símbolos de la experiencia humana. Y vemos cómo el Dios de Sabines es, a lo largo de su obra, es un Dios que es hermano, que es padre, que es amigo, que es enemigo, es un Dios que es terrible, que es amado, incluso que es despreciado. Es una entidad oculta, manifiesta, múltiple. Por ejemplo, está el Dios desconocido e inacible en estos versos. Dice: en mi soledad te acecha mi amor, pero atraparte vivo como un pájaro. Ese Dios no es el mismo que el Dios creador y protector, ¿no? Este Dios no es el mismo. Cuando leemos el poema, en boca del incendio arden mis días, dice: yo no sirvo para otra cosa que los pájaros. Dios, árbol mío, déjame caer de ti como tu sombra. Pero mire, tampoco es el Dios omnisciente, así como pícaro y a veces torpe, que no se preocupa por nosotros, ni siquiera porque si entendemos el concepto del bien y el mal, en su poema Me encanta Dios, porque hay ocasiones en que el hombre es la criatura de Dios, pero también hay otras en que al contrario, Dios es la criatura del hombre, ¿no? O sea, es algo como muy extraño, porque la relación que tiene Sabines con Dios, extraño por maravilloso, es que lo vemos en sus poemas. Dice: despedazando a Dios trapos oscuros, jalándolo a mi muerte, ven conmigo, arrástrate, criatura, aquí a mi hoyo, cae conmigo. Fíjense cómo le habla a Dios. O sea, ven conmigo a mi muerte, cáete conmigo. Y en su poema Me encanta Dios dice en estos versos maravillosos: me encanta Dios, es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y ya es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve la otra y hace el bosque, y cuando pasa por encima de nosotros quedan las nubes pedazos, queda en las nubes pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta. A mí me encanta Dios, que Dios bendiga a Dios. Qué bárbaro, Sabines, es que es insuperable. Mire, en realidad
En cada poema Sabines va creando su propio Dios, y ya dijimos, ¿no? Un Dios distinto, un Dios que va mutando dependiendo del poema o de la prosa, ¿no? Muy rítmica que estamos leyendo en el momento en que leemos a Sabines, y además con ese sentido del humor que tiene Sabines, y además cómo logra en sus mismos poemas el efecto de cercanía. Bueno, además sabemos, ¿no?, que Sabines es el poeta del amor visto así, ve el amor como una redención, porque el amor es lo único que nos salva de la muerte. Dice Sabines, nosotros nos salvamos de la muerte, ¿por qué? Todas las noches nos salvamos, quedamos juntos en nuestros brazos y yo empiezo a crecer como el día. Y mire, a la vez el amor también provoca la muerte. Por ejemplo, en estos versos, yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren, solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Lo que vemos aquí es el deseo. El deseo y Dios son sagrados en la obra de Sabines, son importantísimos, así como los símbolos de la luz y la oscuridad, el movimiento y la inmovilidad, los líquidos y la aridez. Por ejemplo, en estos versos dice, siempre pensé que caminar a oscuras era lo normal, pero la luz llega de pronto, una doncella con los dedos largos y te hunde los ojos en la cara y los destripa para hacer el vino que bebe lenta todas las mañanas. Bueno, la muerte en la obra de Sabines, lo sabemos, es como, tiene como dos rostros, ¿no? Por un lado, la muerte es salvación de la vida, porque vivir también tiene obviamente su peso y tiene lo tremendo, y eso lo leemos en todos los versos de Sabines. Y la muerte también es podredumbre, la soledad es sufrimiento, pero también es entendimiento, porque solamente en soledad podemos entender o podemos ser conscientes de muchas cosas. Es que no, mire, no cabe la menor duda que la poesía de Jaime Sabines es una poesía de un genio, porque muchas veces dentro de lo cotidiano, Sabines plantea búsquedas místicas para entender nuestra existencia, en el movimiento constante, en lucha contra el miedo, y en cada poema, en cada libro, parece que Sabines es como un poeta diferente, a veces menos angustiado, a veces más angustiado, a veces triste, a veces no, pero como ya dijimos, cada vez más sabio que el verso anterior, y vemos que su Dios lo acompaña como un espejo, y cada poema de Jaime Sabines es una muestra de la intimidad que Jaime Sabines mantiene con el lenguaje, esa intimidad que hay entre poeta y lengua, ¿no? Y celebramos una y otra vez esa poesía que se nos queda dentro para siempre. Una vez más, como tantas otras, debemos recordar la poesía de Jaime Sabines, la grandeza del poeta. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.